Buenas gente, aquí Puppet Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, ya que he decidido traer de lo más profundo del inframundo de los fics, el reward de Puppet el héroe o villano. Así es, Javier Tanaka regresa, pero de una forma más aterradora y tétrica, con su mente retorcida, entre hacer el mal contra los que se merecen o aceptar la ayuda de quienes aún se mantienen a su lado. Este es un nuevo fanfic para el canal, donde Javier volverá a Boku no Hero, pero no solo como un reencarnado, sino aquel con una vida de mierda, lo cual produce una chispa en sus decisiones, una pobre alma que desafortunadamente fue elegida para ser el centro de atención de la mala suerte, el amor y la toma de decisiones que conlleva un escenario diferente cada vez más profundo. Espero su apoyo y espero que acepten con mucho cariño esta teoría. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y de los otros animes que aparecerán en el fin no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más rellenuto. Esto es Puppet el héroe o villano. Capítulo 10. El punto cero, final. Continuando con el capítulo anterior. Las semanas siguientes al desastre del campamento fueron un torbellino de actividad para los héroes. El secuestro de Bakugo había sacudido los cimientos de la UA y la sociedad heroica en general. La búsqueda de la Liga de Villanos y el paradero de Bakugo se volvió la prioridad número uno. Mientras los héroes se movían frenéticamente, Javier, desde las sombras, ya había localizado la base de la Liga. Sus fuentes, su red de información que abarcaba desde los elementos corruptos de Redestro hasta sus propios títeres infiltrados, le habían proporcionado los detalles. En la Liga, Davi, en secreto, le enviaba mensajes encriptados con toda la información sobre el líder, Shigaraki, sus movimientos y sus planes. El aparato está listo. Punto cero activado. Fin de la era de los héroes. El mensaje de Javier a Davi era corto y conciso. Era la señal. Hoy, el plan culminaría. La caza de Bakugo y la fábrica de Nomus en el hospital. Izuku yacía en su cama, aún recuperándose de las heridas sufridas en el campamento. La culpa lo carcomía por no haber podido proteger a Bakugo. Pero su determinación era inquebrantable. A su lado, Kirishima y Ida también estaban en la habitación, la frustración y la rabia marcadas en sus rostros. Tenemos que ir a por él. Bakugo nos necesita, exclamó Kirishima, golpeando la cama con el puño. Pero los héroes profesionales y no nos permiten actuar, hay reglas que seguir, recuerdan, dijo Ida, su voz tensa por la impotencia. En la camilla, aún recuperándose, Izuku Midoriya apretó sus puños ante el peso de la situación. No podemos esperar. Hay algo que podemos hacer, intervino Izuku, sus ojos brillando con una resolución feroz. Junto a ellos, Momoyao Yorozu, con su peculiaridad de creación, ideó un plan. Había tenido la previsión de adherir un localizador a un Nomu que había enfrentado en el campamento. La señal era débil, pero estaba ahí. Así, bajo la cobertura de la noche, un pequeño grupo se movió con sigilo por la ciudad. Izuku, Kirishima, Ida, Momo y Shoto, disfrazados con ropa de civil para no levantar sospechas, seguían la tenue señal del localizador de Momo. La tensión era palpable, pero su determinación de rescatar a su compañero era más fuerte que cualquier miedo. Mientras tanto, en una pantalla gigante en el centro de la ciudad, se transmitía la rueda de prensa de la UA. El director Nezu, junto a Aizawa, el Aseread, y Bladkin, se dirigían a la prensa y a los civiles. Entendemos la preocupación de la ciudadanía, estamos haciendo todo lo posible para recuperar al joven Bakugo y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, declaraba Nezu, su voz tranquila pero firme. Pero a su alrededor, los murmullos de los civiles eran claros. Boys requiere igual Name igual esperanza, la UA es un desastre y, decía una mujer. No pueden proteger a nadie. Gruñía un hombre. Primero la USG, luego Island, y ahora esto y son unos irresponsables, exclamaba otro. Las críticas golpeaban a los héroes que veían la transmisión, aumentando la presión sobre ellos. El grupo de rescate clandestino siguió la señal hasta un distrito industrial abandonado. El localizador de Momo se volvía más fuerte. Aquí está, susurró Momo, señalando un viejo almacén. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Izuku se subió a unos contenedores apilados, asomándose por una ventana rota. Lo que vio lo dejó helado. Dentro del almacén, en una escala mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado, se alzaba una fábrica de Nomus. Tanques llenos de líquidos turbios contenían masas de carne y peculiaridades, mientras los Nomus, esos monstruos sin mente creados para la destrucción, eran producidos en serie.
Los gritos de las víctimas que habían sido secuestradas para ser transformadas resonaban en la lúgubre instalación. La visión era nauseabunda, una prueba irrefutable de la depravación de la Liga de Villanos. Pero, más allá de la horrorosa fábrica, Izuku pudo ver a Bakugo, encadenado, y a los principales miembros de la Liga a su alrededor. La infiltración había sido exitosa. Ahora, solo quedaba la parte más peligrosa del plan. La noche de la verdad había llegado. Dentro de la lúgubre fábrica de Nomus, pasamos la escena ahora a la taberna donde estaba toda la Liga de Villanos. La escena era tensa. Shigaraki, con su mano cubriendo su rostro, se acercó a Bakugo, quien estaba encadenado. Únete a nosotros, Katsuki Bakugo, podrás destruir todo lo que quieras. La sociedad de héroes es una farsa. Con tu poder, y nuestro ideal, serás libre. La voz de Shigaraki era arrastrada. Bakugo, sin embargo, no era un joven que se doblegara fácilmente. Sus ojos rojos brillaron con desafío. Ja. ¿Unirme a ustedes? Ni en tus sueños, maldito bastardo. Yo seré el número 1. No necesito sus asquerosos ideales. Katsuki le grita, su actitud no cambiando en nada ni sus ideales. Con una explosión furiosa, Bakugo liberó una potente ráfaga de sus palmas, directo a la cara de Shigaraki, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Justo en ese instante, el plan de rescate se puso en marcha. Un golpe retumbó en la pared, y a través de un agujero repentino, apareció un héroe. Toc toc, pizza. Gritó, con una caja de pizza en la mano, era un héroe disfrazado para la misión. Pizza, yo quiero, decía un sujeto de traje negro y blanco con actitud infantil, siendo Tuice. Los héroes irrumpieron en la fábrica con una coordinación impecable. Kamui World se lanzó hacia adelante, sus ramas de madera extendiéndose con una velocidad increíble. Ataque de ramas restrictivas. Exclamó, sus apéndices de madera atrapando a Gabi, Toga, Magne y Spinner en un instante, inmovilizándolos. Casi al mismo tiempo, Edgesot, moviéndose como un rayo, se lanzó hacia Kurohiri. 1000 cortes de hilo. Su cuerpo se convirtió en un hilo afilado que atravesó la forma nebulosa de Kurohiri, neutralizando al villano portal. Un gemido de dolor escapó de la masa oscura mientras se disipaba. Y luego, con un estallido de velocidad, Gran Torino apareció, sus movimientos rápidos como el viento. Golpeó a los villanos restantes, dejándolos inconscientes con una serie de patadas y golpes. Parece que llegamos justo a tiempo. La voz familiar resonó en la fábrica. Olmig, en su forma musculosa, apareció en la entrada, su aura de poder llenando el espacio. Su mirada se posó en Shigaraki, quien lo observaba con una mezcla de furia y obsesión. Olmig. Te odio. Te odio tanto. Sensei. Siseó Shigaraki, su rostro contorsionado por el odio. Una masa morada de distorsión apareció repentinamente, envolviendo a Shigaraki y a los villanos caídos, arrastrándolos junto con Bakugo. La teletransportación los llevó a otra zona de la ciudad, un paisaje desolado de edificios destruidos, donde antes se alzaba la fábrica de Nomus. Arrojados sin ceremonias al suelo, Dabi, Toga, Magne, Spinner, Tuice, Mr. Compress, y el recién liberado Bakugo se encontraban en un terreno devastado. Cerca de ellos, los cuerpos de los héroes MT. Lady, Ganorka y Tiger yacían, inconscientes y gravemente heridos. Tiger, con un gemido, logró levantarse ligeramente, su mirada de horror posándose en Ragdoll, quien yacía inmóvil, con los ojos vacíos, su kit de búsqueda aparentemente robado. En medio de la desolación, una figura se alzaba. Un hombre alto, vestido con una gabardina oscura, su rostro oculto por una máscara metálica aterradora. Su presencia irradiaba un aura de poder y frialdad. Parece que mi intervención era necesaria, su voz era grave y distorsionada por la máscara, pero se podía sentir un tono de burla. Miró a los héroes caídos. MT. Lady, Ganorka, Tiger y Ragdoll. Sus peculiaridades serán útiles. Y esta destrucción y es un buen preámbulo para lo que está por venir. Justo en ese momento, la masa morada de Kurohiri se reformó, y de ella emergieron Shigaraki y los demás villanos. La mirada de Shigaraki se encontró con la del hombre de la gabardina, una mezcla de respeto y temor en sus ojos. Lo que no sabían los villanos, ni el misterioso hombre de la gabardina, era que el grupo de rescate clandestino de la UA, Izuku, Kirishima, Ida, Momo y Shoto, también había sido transportado a esa zona destruida por la distorsión de Kurohiri.
se encontraban escondidos entre los escombros, presenciando la escena, la desesperación en sus rostros al ver a los héroes caídos y a Bakugo con la liga. El hombre de la gabardina y la máscara metálica aterradora se irguió entre los escombros. La liga de villanos, recién transportada, lo miraba con una mezcla de respeto y alivio. Shigaraki, con su furia habitual, se acercó. «Así que eres tú, gracias por el rescate, Sensei», dijo Shigaraki ante la persona. La voz distorsionada de la máscara retumbó. «Solo seguí el plan. Y ahora, Katsuki Bakugo. Has demostrado ser interesante», decía el sujeto. All for One se acercó a Bakugo, quien, a pesar de las cadenas y la situación desesperada, lo miraba con una furia indomable. «Eres fuerte. Posees un gran potencial. ¿Qué te parece si unimos fuerzas?», le propone el villano número 1 a aquel joven. Bakugo escupió a un lado, su mirada desafiante. «Prefiero morir antes que unirme a escoria como ustedes». Él recrimina Katsuki. Ya veo», decía All for One de forma aterradoramente tranquila. Justo en ese instante, una figura imponente descendió del cielo con un grito que hizo temblar los edificios en ruinas. All for One. All Might, con su forma musculosa irradiando una furia inquebrantable, aterrizó con un estruendo, levantando una nube de polvo. Sus ojos se fijaron en su archienemigo. «Devolveré todo lo que has robado, All for One. Todo el sufrimiento que has causado», gritó All Might en el forcejeo. All for One rió, un sonido escalofriante que resonó a través de su máscara metálica. «¿Me matarás de nuevo, All Might? Qué predecible. Pensé que el Symbol of Peace tendría un acto nuevo», se burló All for One. El choque fue instantáneo. All Might y All for One se lanzaron el uno contra el otro, un duelo de fuerza bruta y poder devastador. Cada golpe del símbolo de la paz era respondido con una ráfaga de peculiaridades robadas. El suelo se agrietaba, los escombros volaban, y el aire crepitaba con la energía liberada por los dos titanes. «Llévate a Bakugo, Shigaraki», ordenó All for One, sin apartar la vista de All Might, mientras ambos se separaban por un instante. Shigaraki extendió su mano, listo para desintegrar las cadenas de Bakugo. Pero antes de que pudiera tocarlo, una columna de llamas azules brotó del suelo, envolviendo a Shigaraki por completo. ¡Ah! El grito de Shigaraki fue cortado abruptamente, su cuerpo incinerado hasta las cenizas en cuestión de segundos. Eso tomó por sorpresa a todos, tanto los que ven las noticias como los presentes. All for One se giró, sus ojos ocultos por la máscara, fijos en Davi, quien se había movido con una velocidad sorprendente para desatar el ataque. «Siempre quise hacer eso», decía Davi sin verse arrepentido. «Davi. ¿Qué demonios significa esto?». La voz de All for One, por primera vez, mostró una pizca de genuina sorpresa y molestia. Davi se rió, sus llamas bailando en sus manos. «¿Creíste que éramos tan estúpidos como para trabajar para ti, Afo? Jamás fuimos tus peones. Ni yo, ni Toga. Siempre tuvimos otro jefe», se burló Davi, a quien le juró lealtad cuando Endeavor perdió. Toga, con su sonrisa maníaca, se acercó a Davi. Shi-chan era muy aburrido. Y ahora es ceniza. ¡Qué diversión!, se burlaría Toga. Sonido de aplausos. De las sombras que se alargaban por los edificios destruidos, una figura emergió lentamente. Llevaba su capucha, sus ojos amarillos brillando con una luz fría y calculadora. Aplaudía suavemente, el sonido resonando en el silencio repentino de la batalla. «Bravo, Davi, Toga», dijo Pupeter, su voz clara y autoritaria, una voz que no dejaba lugar a dudas sobre quién era el verdadero líder. «Un final adecuado para un peón tan irritante», decía este haciendo acto de presencia. La aparición de Pupeter dejó a todos estupefactos. All for One lo miró, el reconocimiento finalmente cruzando su rostro. All Might, Izuku y los demás héroes y estudiantes, escondidos entre los escombros, lo vieron en las pantallas gigantes que seguían transmitiendo la batalla, el rostro de Pupeter siendo revelado al mundo. Una vez presentado, haría su entrada. Para aquellos que nos miran a través de sus pantallas, la voz de Pupeter se amplificó, resonando por toda la ciudad, captada por las cámaras de los periodistas. «Esta es la verdad, todos ustedes me conocerán como un asesino y criminal que mata a héroes villanos, ¿no? Pues ¿qué creen? No soy un villano, sino un libertador.
El mundo que conocen, esa farsa de paz y control, está a punto de desmoronarse, decía Pupeter. Señaló a All for One con desdén. Este hombre, All for One, creyó ser el amo de la oscuridad. Pero es solo un fósil del pasado. Un mero escalón en mi ascenso, añadió. Luego, su mirada se dirigió hacia All Might. Y tú, símbolo de la paz. Tu era está terminando. La sociedad que protegías está podrida hasta la médula. Yo, Javier Tanaka, soy el catalizador del cambio. El proyecto Punto Cero está a punto de activarse. Y cuando lo haga, el mundo será purgado. Se liberará del yugo de los quirks. La verdadera libertad nacerá del caos. Declara Pupeter. Los héroes y los civiles, tanto en la zona de batalla como aquellos que veían la transmisión en todo el mundo, quedaron conmocionados. La revelación de Pupeter, su identidad, su plan maestro y la traición de Davi y Toga, lo cambiaba todo. La guerra acababa de alcanzar una nueva escala. El silencio que siguió a la declaración de Pupeter fue ensordecedor. Las palabras de Javier Tanaka, el autoproclamado libertador, resonaron en cada rincón del planeta, transmitidas por las pantallas gigantes y los noticieros que habían estado cubriendo la épica batalla. All for One, por primera vez en décadas, mostró una expresión de genuina sorpresa e incluso una pizca de furia. Su plan, sus marionetas, todo se había desmoronado bajo la mano de este joven. Él, el villano supremo, había sido superado por alguien que ni siquiera había considerado una amenaza real. Javier Tanaka. Has jugado tu última carta. Nadie me usurpa a mí. Rugió All for One, su voz distorsionada por la máscara, pero cargada de una ira fría. All Might, por su parte, sentía el peso de un shock paralizante. Tsukauchi muerto, Bakugo secuestrado, y ahora, la revelación de la identidad de Pupeter. El hijo de Kugo y Seiko, los Tanaka y la ironía, la tragedia, era abrumadora. La verdad detrás de su sufrimiento, y cómo se había retorcido hasta convertirse en esta fuerza destructiva, golpeó a All Might con una fuerza brutal. Javier Shonen, ¿en qué se ha convertido?, murmuró All Might, su puño temblaba. No era solo un villano. Era una víctima de la sociedad, de los errores que los héroes no habían podido evitar. Pero su camino lo había llevado a la aniquilación. Entre los escombros, el pequeño grupo de la UA estaba petrificado. Izuku sentía un nudo en el estómago. La familiaridad, la extraña conexión que sentía con Pupeter, ahora tenía un rostro, un nombre. Y ese rostro era el de alguien que parecía estar más allá de la redención. La fábrica de Nomus, la indiferencia ante la vida, la masacre en Kirigakure y todo cobraba un sentido aterrador. Más que nada, el peso de la traición, ya que de quien se inspiró, de quien una vez creyó amigo, quien lo apoyó para volverse un héroe, tenía otros planes y una vida secreta jamás esperada, algo dentro de Izuku, se quebró. Javier Tanaka y... susurró Kirishima, sus ojos redondos de puro asombro. No puede ser. ¿Es el joven que jamás encontraron años atrás?, exclamó Momo, llevando sus manos a la boca. Todo este tiempo y... quien desenmascaró a mi padre, fue él, dijo Shoto, su voz una mezcla de shock y furia contenida. En las calles de la ciudad, los civiles que observaban las pantallas estaban sumidos en el pánico. La confianza en los héroes, ya erosionada por los recientes eventos, se desplomó por completo. El símbolo de la paz contra otro villano y aún así no pueden con este tipo. Gritaba un hombre en la multitud. ¿Quién es ese Pupeter? ¿Y el proyecto Punto Cero y qué significa eso?, preguntaba una mujer, su voz llena de terror. Pero en eso, la transmisión cambiaría y en todas las pantallas se filtraba la información de la agencia de héroes, cortesía de la Brava, desenmascarando documentos, anotaciones y cosas ocultas de la corrupción y el encarcelamiento de Nagantino. Justamente, más que eso, todo lo que la sociedad ocultó de los héroes. Ante esto, todos reaccionaron. Nos mintieron. Todo este tiempo hubo una amenaza mayor, exclamaba otro, la desconfianza volviéndose ira. ¿Los héroes se suponen que son símbolos? ¿No se usaban?, grita una mujer. La moral de los héroes, ya golpeada, se tambaleaba. La revelación no solo exponía a Pupeter, sino que también desnudaba las vulnerabilidades de la sociedad heroica y la incapacidad de sus líderes para prever una amenaza de tal magnitud. El aire crepitaba con la tensión. La voz de Pupeter, aunque ya no se transmitía, seguía resonando en la mente de todos. All for One, recuperándose de su sorpresa, fijó su mirada en Pupeter.
La vieja ambición se encendió de nuevo, una sed de absorber el poder de este nuevo contendiente. Así que eres tú el que ha jugado con mis juguetes, niño, dijo All for One, su voz recuperando su habitual arrogancia. Vaya, grandes palabras para un saco de huesos, le respondería Javier. Demasiado ambicioso. Ese proyecto .0 puede ser útil. Pero será mío, así que, ¿por qué no colaboras?, decía All for One. All Might, sin embargo, no perdió tiempo en reaccionar. La prioridad era clara. Detener a All for One, y ahora, a Puppeteer. No voy a permitir que destruyas este mundo, All for One. Gritó All Might, lanzándose nuevamente hacia su archienemigo. La batalla se reanudó con una ferocidad renovada, ambos titanes ignorando por un momento a Puppeteer, concentrados en su duelo predestinado. Javier, mientras observaba el choque de los dos viejos enemigos, sonrió. Esto era exactamente lo que quería. Distracción. El campo de batalla perfecto para su fase final. Davi, Toga, asegúrense de que Bakugo no escape. Su peculiaridad será interesante para la nueva era, ordenó Puppeteer, su voz tranquila pero firme. Hill, Nagant, Kota y Mustardi prepárense. Tenemos más trabajo que hacer, decía Javier ordenándoles que acabasen con el resto de la liga. Kota rugió en señal de asentimiento, sus ojos amarillos fijos en el caos. Mustard se movió para posicionarse estratégicamente, su gas listo para ser liberado. Los títeres de Puppeteer, Shogun, Storm, Ninja, Mulan, Nagamiko, Mugen Kage, Klaus, Gurumi y Nobunaga, se desplegaron alrededor del área, no para unirse a la batalla de los titanes, sino para asegurar el perímetro y evitar cualquier intento de intervención heroica. Su prioridad era garantizar la finalización del proyecto .0. El grupo de rescate de la UA, escondido entre los escombros, sabía que el tiempo se agotaba. Tenían que actuar. Bakugo estaba en peligro, y ahora, el destino del mundo entero pendía de un hilo. La verdadera guerra por el futuro de la humanidad había comenzado, con Javier Tanaka en el centro de la tormenta. El aire crepitaba con la furia de All Might y All for One, sus golpes sacudiendo los cimientos de la ciudad en ruinas. La batalla entre los dos titanes era un espectáculo de poder crudo, una colisión de voluntades que ignoraba todo lo demás. Pero la distracción que Puppeteer había buscado había durado lo suficiente. Javier, con su mirada fría y calculadora, decidió que era hora de intervenir. Con un movimiento sutil de sus dedos, sus títeres se lanzaron al combate, no para unirse a un bando, sino para someter a ambos. Shogun y Storm se abalanzaron sobre All Might. Shogun interpuso su cuerpo enorme y armadura con sellos fue usado para bloquear un potente golpe del símbolo de la paz, la onda de choque apenas haciéndolo retroceder. «¿Qué?», exclama All Might al ver que fue irrumpido y que esa cosa no se destruyese. Pero en segundos, Storm, en un destello de electricidad, intentó paralizar los movimientos de All Might, lanzando descargas de alto voltaje que el héroe tuvo que esquivar con su velocidad sobrehumana. ¿Estos seres, son acaso gnomos y son diferentes?, gruñó All Might, mientras desviaba un corte de la espada de Shogun, clavándose al suelo y saltaba para evitar una ráfaga eléctrica de Storm. Mientras tanto, Mulan y Nagamiko se dirigieron hacia All for One. Mulan, con su gran espada, encendida en fuego, lanzó una serie de ataques implacables, buscando abrirse paso a través de sus defensas de peculiaridades robadas. Nagamiko, con su agilidad serpentina, se deslizó por el suelo, intentando encontrar una abertura para sus espadas envenenadas. Molestias. Rugió All for One, desviando un tajo de Mulan con una ráfaga de aire comprimido y lanzando pequeñas peculiaridades a Nagamiko, quien las esquivaba con dificultad. Javier observaba la escena, sus ojos amarillos brillando con astucia. Era el momento. «Klaus», Javier ordenó, su voz apenas un susurro. Desde una posición elevada, el títere Klaus, sus garras doradas brillando con una luz metálica, preparó su ataque. De sus muñecas, una ráfaga de finas agujas metálicas, como las senbon de un ninja, salió disparada directamente hacia All for One. Las agujas se incrustaron en el brazo de All for One, quien apenas se inmutó. «¿Es todo lo que tienes, niño?», se burló All for One, su voz llena de desdén, concentrando su kir de endurecimiento en el brazo afectado. Pero en segundos, la burla se transformó en una expresión de horror. Las venas del brazo de All for One comenzaron a sobresalir, un color oscuro se extendió rápidamente. Su piel se puso pálida y sus músculos se contrajeron involuntariamente.
El endurecimiento de su Kirk fallaba. ¿Qué demonios? Rugió All for One, sintiendo una debilidad repentina e incapacitante. El dolor se extendió rápidamente por su cuerpo, su peculiaridad forzada a desactivarse. El efecto fue devastador. La multitud de peculiaridades robadas que All for One había activado para luchar contra Olmig comenzaron a parpadear y extinguirse, dejándolo vulnerable. La sorpresa fue palpable en el rostro de Olmig. Y en los espectadores. ¿Qué es eso? Olmig exclamó, viendo cómo su archienemigo se tambaleaba. Incluso los miembros de la Liga de Villanos y el grupo de Izuku, que observaban la escena desde las sombras, se quedaron helados. Oh, perdona Afo, se me olvidó decirte, estas cosas tienen un químico altamente peligroso para gente como tú, es un veneno esencial fabricado especialmente para encargarse de las peculiaridades, decía Pupeter. Son Senbon con veneno anti-Kirk. La voz de Izuku, oculta, era un jadeo incrédulo. ¿Qué cosa?, exclama Liga ante ese análisis, un químico que sea capaz de matar peculiaridades era algo tanto impensable como peligroso. La confirmación golpeó a todos los presentes. Pupeter no solo había desestabilizado a sus enemigos, sino que había introducido una nueva y aterradora arma en la batalla. El veneno anti-Kirk, capaz de anular los poderes de All for One, una de las mayores amenazas en la historia. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente en un solo instante, y Pupeter, Javier Tanaka, era el maestro de esta nueva y letal sinfonía. La sorpresa se transformó en horror en el rostro de All for One. El veneno anti-Kirk inyectado por Klaus hizo efecto casi de inmediato, sus múltiples peculiaridades parpadeando y muriendo, dejándolo débil, vulnerable. La invencibilidad que había proyectado durante décadas se desvanecía ante los ojos de todos. Pupeter se acercó lentamente a su presa, sus ojos amarillos brillando con una satisfacción helada. El hombre enmascarado, antes el ápice de la maldad, ahora se retorcía en el suelo, su brazo ennegrecido y sus quirks anulados. ¿Qué pasa, All for One? ¿Tan rápido te desvaneces cuando te quitan tus juguetes? Creí que eras el amo de la oscuridad, pero, solo eres un anciano patético aferrándose a un poder que no es suyo. La voz de Javier, amplificada, resonó en el aire, cargada de burla. All for One intentó liberar una ráfaga de aire comprimido, pero solo un débil soplo salió de su boca. Su cuerpo temblaba, indefenso. Maldito mocoso. Siseó All for One, la rabia retorciendo su rostro bajo la máscara. Tu era terminó hace mucho tiempo. Pero tu muerte, a manos de un verdadero liberador, será el sello final de tu insignificancia, continuó Pupeter, levantando un kunai con la mano, el filo brillando. Pupeter se abalanzó, el kunai apuntando directamente al cuello de All for One. El golpe sería fatal. Pero antes de que el kunai pudiera tocar la piel de All for One, una ráfaga de viento poderosa impactó a Pupeter, lanzándolo por los aires. Olmig, con el rostro contorsionado por la desesperación, se había interpuesto. Javier Shonen. Gritó Olmig, su voz cargada de un dolor profundo y una súplica. Pupeter se aleja de un salto, molesto. No tienes que hacer esto. Podemos ayudarte. Puedes volver a ser como antes. Por favor, no sigas este camino de destrucción. No ganarás nada con esto. Decía Olmig tratando de hacerlo entrar en razón. Javier se levantó del suelo, su mirada se encontró con la de Olmig. La súplica del héroe no encontró eco en sus ojos. Volver a ser como antes, repitió Javier, una risa fría escapando de sus labios. Esa charla ya no me interesa, Olmig. Mis padres murieron por la hipocresía de este mundo. ¿Qué me ofrece tú antes? ¿Más mentiras? ¿Más falsas esperanzas? Decía Pupeter con sarcasmo. Señaló a All for One, que se retorcía en el suelo, su poder anulado. Él es la prueba de lo que ocurre cuando se confía en el poder sin control. Y tú eres la prueba de que incluso el símbolo más grande puede ser ciego. Los músculos de Olmig se tensaron, su aura heroica brillando con una nueva intensidad. Si así lo ves, ¿cómo no vas a escuchar, Javier? Y entonces te detendré. Por el bien de todos. Incluso por el tuyo. Declara Olmig en pose de pelea al Javier ser una amenaza. Pupeter aplaudió a cambio. ¡Qué conmovedor! Se burló Pupeter, abriendo los brazos en un gesto desafiante. El símbolo de la paz contra la verdadera liberación. Este es el espectáculo que el mundo necesita ver. Vamos, Olmig.
Muéstrame lo que te queda, decía Pupeter en desafío. Con un rugido de determinación, All Might se lanzó. Pupeter, sin dudarlo, convocó a sus títeres restantes. El choque de sus puños resonó por los escombros, el segundo round de esta épica batalla había comenzado. Pero esta vez, el símbolo de la paz no solo se enfrentaba a un villano, sino a una fuerza impulsada por el resentimiento y el deseo de anarquía total, una fuerza que no temía utilizar cualquier medio para lograr su fin. La arena de batalla, un cementerio de hormigón y acero retorcido, vibraba con la energía del choque de titanes. All Might, con la furia del símbolo de la paz en cada golpe, se lanzó contra Pupeter, su figura musculosa un torbellino de velocidad y poder. Los pocos rescoldos de One for All que le quedaban ardían con una intensidad que trascendía lo físico. Pupeter, sin embargo, no se inmutó. Sus títeres respondieron con una precisión letal, moviéndose como extensiones de su propia voluntad. Texas Smash Smash. Rugió All Might, desatando un puño cargado de la última de sus fuerzas. Pero Shogun y Storm se interpusieron. Shogun, con sus espadas, absorbió parte del impacto, aunque su cuerpo se agrietó y se tambaleó. Storm, en una maniobra relámpago, envolvió su lanza y el brazo de All Might con un látigo eléctrico, redirigiendo parte de la energía y aturdiéndolo por un instante. «Eres lento, All Might». La voz de Pupeter, fría y desprovista de emoción, resonó mientras Ninja se materializaba detrás del héroe, intentando inmovilizarlo con sus cadenas. All Might, a pesar de su condición debilitada, se movió con una velocidad sorprendente, rompiendo las cadenas de Ninja y lanzando un golpe aéreo hacia Pupeter. Pero el titiritero era ágil, esquivando el ataque con una facilidad exasperante. Tu fuerza se desvanece, símbolo, tu tiempo ha terminado. La era de los quirks controlados por las moralidades artificiales está condenada, dijo Javier, sus ojos amarillos brillando. Mientras All Might luchaba contra Shogun y Storm, Mulan y Nagamiko se unieron al asalto, sus ataques coordinados buscando las aperturas en la defensa del héroe. Mulan atacaba con su gran espada, obligando a All Might a desviar los golpes con los brazos, sintiendo el impacto de la hoja contra su carne. Nagamiko, con su cola, intentó enredarlo, mientras sus dagas envenenadas brillaban con una amenaza silenciosa. All Might gruñó, su forma musculosa parpadeando intermitentemente, una señal ominosa de su debilitamiento. La moralidad no es artificial, Javier. Es lo que nos hace humanos. Lo que nos permite construir, no destruir. Grita All Might. Y construirás sobre mentiras, All Might, replicó Pupeter, con una sonrisa gélida. Desviando con un muro de tierra al poner sus manos al suelo, usando su alquimia para evitar el ataque. Sobre una paz impuesta que no es más que la opresión de los verdaderos deseos. Mi liberación traerá la verdadera fuerza, la verdadera evolución, declaró Pupeter. El duelo se intensificó. All Might, con cada golpe, sentía como sus últimos rescoldos de One for All se extinguían. Pupeter, por otro lado, controlaba la batalla con la precisión de un maestro, sus títeres ejecutando una sinfonía de ataques ininterrumpidos. All for One, aún en el suelo, con el veneno anti-Kirk haciendo estragos en su cuerpo, observaba la batalla con una mezcla de frustración y un extraño respeto. Este joven, Javier Tanaka, había logrado lo que él no pudo: debilitar a All Might y, a la vez, despojarlo a él de su poder. El mocoso y es astuto, hubiese sido mejor, aprendiz, jadeó All for One, apenas con voz. Mientras tanto, Dabi y Toga, junto con Mustard y Kota, mantenían a raya de Bakugo, quien seguía luchando con la ferocidad de un animal acorralado. Ya que para ellos fue fácil el matar a los demás miembros de la liga. Suéltenme, malditos. Los mataré a todos. Rugía Bakugo, sus explosiones descontroladas, pero insuficientes contra la coordinación del grupo de Pupeter. Desde su escondite, Izuku, Kirishima, Iida, Momo y Shoto observaban la implacable batalla. La desesperación crecía en sus corazones. All Might está llegando a su límite. Susurró Izuku, su voz apenas audible, viendo cómo el símbolo de la paz recibía golpes cada vez más difíciles de soportar. Tenemos que hacer algo, exclamó Kirishima, apretando los dientes. ¿Pero qué? Sus títeres son demasiado fuertes y Pupeter, dijo Momo, el plan que habían ideado para Bakugo ahora parecía insignificante ante esta escala de poder. La lucha de All Might se volvía más desesperada.
Pupeter lo empujaba, lo golpeaba, lo arrastraba por el terreno destruido, una demostración fría y calculada de su dominio. El veneno anti-Kirk no solo afectaba a All for One, sino que también era una amenaza constante, un recordatorio de lo que Pupeter podía hacer. Esta es tu última oportunidad, All Might, ríndete. Acepta el nuevo mundo, dijo Javier, mientras Storm lanzaba a All Might contra una pared, su forma musculosa desvaneciéndose aún más. All Might se puso de pie, su respiración agitada, la sangre goteando de su boca. Pero sus ojos aún ardían con la llama de la justicia. Nunca. Mientras haya alguien a quien proteger y yo lucharé. Rugió, su voz llena de la última chispa de su voluntad inquebrantable. La batalla continuó, el símbolo de la paz librando su última gran batalla contra la encarnación de la anarquía. El destino del mundo, y el futuro de los Kirks, se decidiría en este enfrentamiento final. Pero de la nada, alguien tras Pupeter lo ataca, mandándolo a arrastrar hacia atrás. El impacto fue repentino y brutal. Una ráfaga de aire comprimido, imbuida con la fuerza bruta del One for All, golpeó a Pupeter por la espalda, lanzándolo varios metros. Javier se estrelló contra los escombros, su capucha cayendo y revelando su rostro. Se levantó con dificultad, sus ojos amarillos fijos en su atacante. La figura de Izuku Midoriya apareció, su rostro manchado de lágrimas y contorsionado por la rabia. Javier. No puedo creer que fueras tú. Que quien consideré y un amigo y terminó siendo esto. ¿Por qué haces todo esto? Gritó Izuku, su voz quebrada por la emoción de la traición. Javier se recompuso, su expresión endurecida. Amigo. Replicó Javier, con una risa fría. Fuimos peones en la misma ilusión, Izuku. Todo esto y es lo que soñé desde la muerte de mis padres, Kuo y Seiko. Esta es la única forma de que sus muertes tengan sentido. Nada cambiará mi camino, decía Javier. Estás equivocado. Tus padres no hubieran querido esto. Esta destrucción no es justicia. Exclamó Izuku, su cuerpo brillando con el poder del One for All. No tienes ni idea de lo que mis padres hubieran querido. Y no me vengas con tus ideales de héroe, Izuku. Son una farsa. Una mentira que la sociedad les vende para mantenerlos dóciles. Rugió Javier, su voz cargada de ira. All Might, al ver a Izuku intervenir, sintió una mezcla de orgullo y terror. Joven Midoriya. Sal de ahí. Es demasiado peligroso. Advirtió All Might, intentando recuperar el aliento de su agotadora batalla con Pupeter. Pero Izuku no escuchaba. Sus puños se apretaron, sus ojos fijos en Javier. Voy a detenerte, Javier. Por todos los que has herido. Por una vez, te venceré. Decía Izuku en pose de pelea. La batalla se reanudó con una intensidad aún mayor. Izuku se lanzó hacia Pupeter, sus golpes cargados con la fuerza de su ira. Los títeres de Javier, que antes habían estado sometiendo a All Might y All for One, ahora se redirigieron para enfrentar esta nueva amenaza. Shogun interceptó un Delaware Smash de Izuku, absorbiendo el impacto con su cuerpo rocoso, aunque mostrando nuevas grietas. Storm lanzó descargas eléctricas que Izuku esquivó con agilidad, sus movimientos fluidos a pesar de la presión. Demasiado predecible, Izuku. Se burló Javier, mientras Ninja intentaba un ataque por la espalda y Klaus lanzaba sus Senbon envenenadas, obligando a Izuku a activar la armadura negra. All Might, viendo la oportunidad, intentó un último asalto contra Pupeter, pero Mulan y Nagamiko lo contuvieron, sus ataques coordinados manteniendo al símbolo de la paz a la defensiva. Todavía no hemos terminado, All Might. Pupeter siseó, enviando con sus hilos de chakra a Mulan, su gran espada brillando. La batalla era un torbellino de golpes, explosiones, chispas y el crujido de escombros. Javier, con su mente aguda y sus títeres, controlaba el campo de batalla, dominando a ambos símbolos de la paz. Sus ojos amarillos brillaban con una calculada malevolencia. Su resistencia es inútil, declaró Pupeter, elevándose ligeramente. Sus manos se movieron con una rapidez hipnótica, concentrando su ki de superalquimia. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Del hormigón roto y los escombros, espinas afiladas de roca y metal brotaron del suelo, disparándose hacia All Might, Izuku y los demás héroes escondidos. Los edificios circundantes se desmoronaron aún más, generando una lluvia de proyectiles y una densa nube de polvo. Esto se acabó. Rugió Pupeter.
Las espinas y los escombros volaron, buscando someter a los héroes, aplastando sus esperanzas de resistencia. El aire se llenó con el sonido de la destrucción y los gritos de los héroes que intentaban esquivar el asalto implacable de Pupeter. La fuerza de Javier, amplificada por su nueva forma y el control de sus títeres, era abrumadora. El campo de batalla se convirtió en una trampa mortal, y el titiritero se preparaba para asestar el golpe final. La furia de Pupeter alcanzó su clímax. Observando la resistencia persistente de All Might e Izuku, su rostro se contorsionó en una mueca de ira. «Son unos necios», rugió Javier, y en un instante, este decide acabar con todos, mordiéndose la mano primero para sacarse sangre. Cosa que de ahí, todo explotó. De un relámpago del cielo, su cuerpo comenzó a expandirse, sus músculos desgarrándose y cubriéndose con placas blindadas. La aterradora silueta del titán acorazado se alzó una vez más, una fortaleza de carne y hueso. Con un rugido gutural, el titán Pupeter se lanzó hacia All Might y Izuku, sus enormes puños preparados para aplastarlos. «Este es el fin de los héroes», vociferó el titán, su voz resonando con la fuerza de un terremoto. All Might, agotado y al límite de sus fuerzas, apenas podía moverse. Sabía que este era el final, no solo para él, sino para el símbolo de la paz. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero en ese instante crucial, algo extraordinario ocurrió. Una conexión profunda, una chispa ancestral, recorrió a Izuku. Las voces, las experiencias, la fuerza de los portadores pasados del One for All resonaron en su mente, ofreciéndole su poder, su ayuda. Vio la amenaza de Javier Tanaka, no solo para la sociedad, sino para la esencia misma de la humanidad, como algo peor que All for One. Era la anarquía encarnada, la destrucción sin causa ni remordimiento. «No, y no voy a permitirlo», gritó Izuku, sus ojos brillando con una luz verde esmeralda, más intensa que nunca. Una energía inmensa fluyó a través de su cuerpo, desatando el poder combinado de todos los portadores. Con un grito de guerra, Izuku se lanzó hacia adelante, el One for All ardiendo en cada fibra de su ser. All Might, sintiendo la repentina explosión de poder de su sucesor, abrió los ojos y, con un último y desesperado aliento, reunió las últimas brasas de su propia fuerza. Detroit Smash. Rugieron All Might e Izuku al unísono, sus puños, cargados con una potencia inimaginable, impactando contra el titán Pupeter. La colisión fue apocalíptica. Una onda de choque masiva se extendió por la ciudad, destrozando lo poco que quedaba en pie. El suelo se agrietó profundamente, y el aire se desgarró con el sonido de la fuerza pura. Cuando el polvo se disipó, la visión fue sorprendente. El titán Pupeter estaba en el suelo, revertido a su forma humana de Javier Tanaka, pero con heridas graves. Placas de armadura orgánica se habían desprendido, su piel estaba desgarrada y sangraba profusamente. Su cuerpo temblaba, y sus ojos rojos, aunque aún desafiantes, mostraban un atisbo de shock. All Might e Izuku, agotados hasta el extremo, apenas podían mantenerse en pie. Sus cuerpos humeaban, pero sus miradas eran serias, convencidas de su victoria. Lo hicimos, mi gorilla shonen, jadeó All Might, la sangre goteando de su boca. Izuku, con las lágrimas corriendo por su rostro, asintió, su corazón aún latiendo a 1000 por hora. Fue derrotado, decía Izuku con dificultad, sus brazos volviendo a estar morados. Pero entonces, Javier, tendido en el suelo, comenzó a reír. Al principio, una risa débil, luego una carcajada gutural que se extendió por los escombros, un sonido de locura y triunfo. Derrotado. Ja 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 ja. Miren de nuevo, héroes. Miren de nuevo. Javier se retorció de risa, a pesar de sus heridas. En ese preciso instante, un temblor masivo sacudió el suelo. No era un terremoto natural, sino el eco de una fuerza imparable. A la lejanía, en el horizonte, una estela de fuego y humo se elevó rápidamente hacia el cielo. Un cohete gigantesco, una aguja de metal y propulsión, ascendía a una velocidad vertiginosa, rompiendo la barrera del sonido y perforando las nubes. El Ejército de Liberación había lanzado el cohete con el proyecto .0 en su interior. La sonrisa de Javier se amplió, ahora una mueca de triunfo sádico. Demasiado tarde. Mientras ustedes jugaban a los héroes y yo aseguraba mi victoria. El proyecto .0 ya ha sido lanzado. Declaró Javier. El rostro de All Might se contrajo en un gesto de horror absoluto. Izuku sintió cómo el mundo se le venía encima.
La victoria que creyeron haber logrado era una ilusión, un mero desvío. El verdadero plan de Pupeter estaba en marcha, y la cuenta regresiva para el fin de la era de los Quirks había comenzado. El cohete ascendió majestuosamente, una flecha plateada perforando el velo azul del cielo. En cuestión de minutos, su velocidad lo llevó más allá de la atmósfera terrestre, convirtiéndose en un punto brillante entre las estrellas. Desde las ciudades bulliciosas de Japón hasta las remotas aldeas de África, desde las grandes metrópolis de América hasta los extensos campos de Europa, todos en el mundo levantaron sus miradas. En las pantallas gigantes de Times Square, en los televisores de los hogares, en los celulares de las manos temblorosas, la imagen del cohete, y luego del satélite liberado, era el único tema. Un silencio tenso y expectante se apoderó del globo. En la casa de Javier, que ahora se sentía como un búnker improvisado, Alex, Mina y Reiko observaban el mismo espectáculo en la televisión. Las maletas empacadas y listas a un lado de la puerta eran un testimonio silencioso de lo que se avecinaba. Eri, ajena al terror que envolvía al mundo, estaba sentada en el suelo, jugando con unos bloques, su inocencia un cruel contraste con la inminente catástrofe. Mina abrazó a Eri con fuerza, su rostro pálido. Esto es real. Está sucediendo, decía Mina ante lo que se venía. Alex apretó los dientes, sus ojos fijos en la pantalla. Javier sabía que lo haría. Lo dijo, decía la fitness respirando pesadamente. Reiko, más calmada pero con una mirada de preocupación, acarició el cabello de Eri. Lo único que podemos hacer ahora es seguir el plan. Esto es para lo que nos preparamos, decía Reiko a la espera el ejército de liberación para sacarlas de aquí para reunirse con su pareja. En el espacio, el cohete llegó a su apogeo. Con una explosión controlada, la punta del cohete se desprendió, liberando el artefacto del proyecto .0. Era una esfera compleja de metal y cristales, que comenzó a girar, pulsando con una energía contenida. Entonces, se activó. Desde el satélite, una luz verde intensa brotó, expandiéndose a una velocidad vertiginosa. No era un rayo, sino una onda expansiva, una aurora boreal de color esmeralda que se extendía desde el espacio hacia la Tierra. Cubrió continentes enteros en segundos, visible desde cada rincón del planeta. En la calle, las personas levantaron la vista, sus rostros iluminados por el extraño resplandor verde. «Miren. Es hermoso», exclamó un niño, señalando el cielo. Pero la belleza se transformó en horror. El efecto fue inmediato y devastador. En las calles, en los hospitales, en las bases de héroes y villanos, en cada hogar. Las personas con quirks de mutación fueron las primeras en sentirlo. Sus cuerpos comenzaron a retorcerse, un dolor insoportable los invadió. Las alas se encogieron, las escamas desaparecieron, los cuernos se disolvieron. Gritos de agonía resonaron mientras volvían, dolorosamente, a una forma humana normal, sus cuerpos transformados de forma brutal y repentina. En todo el mundo, los héroes que intentaban ayudar se desplomaron. Las llamas de Gaby se extinguieron, los látigos negros de Izuku se disiparon, la velocidad de Ida se esfumó. Los poderes de las personas comenzaron a desaparecer, sus quirks se desvanecían como si nunca hubieran existido. El aire se llenó de gritos. Las explosiones de Bakugo no eran más que palmadas, los puñetazos de Kirishima se volvieron inofensivos. La energía del One for All en All Might Izuku se sintió repentinamente vacía, sus cuerpos desinflándose o perdiendo la fuerza. Las llamas, el hielo, la telequinesis, la explosión, el endurecimiento, la invisibilidad y todos los quirks del mundo estaban siendo borrados. Una purga masiva, imparable. La luz verde del proyecto .0 se disipó tan rápido como apareció, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. El mundo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. En el destruido campo de batalla, All Might se desplomó, su musculosa forma desinflándose por completo. El One for All, que una vez fue el faro de esperanza, se había extinguido dentro de él. Su mirada, una mezcla de dolor y conmoción, se dirigió a sus manos, ahora débiles y ordinarias. «Se ha ido», murmuró, la voz ronca. El símbolo de la paz había sido despojado de su poder, de su propósito. Izuku Midoriya, que había sentido la repentina y brutal pérdida del One for All como un vacío en su alma, cayó de rodillas. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo de los escombros. Su cuerpo, que un momento antes había ardido con el poder combinado de los portadores, se sentía ahora inútil, frágil.
No, y no puede ser el One for All, Izuku sollozó, la incredulidad abrumándolo. Su sueño, su destino, se había desvanecido. Katsuki Bakugo, liberado por la confusión del momento, intentó lanzar una explosión. Solo escuchó un débil pop. Su rostro se retorció en una mueca de furia y frustración. ¿Qué demonios? Mis explosiones y... Katsuki gruñó, golpeando el suelo con un puño impotente. Entre los escombros, Shoto Todoroki intentó conjurar fuego y hielo. Nada. Sus manos se quedaron inmóviles. Mijimi Kiruk, Shoto susurró, el shock en su voz. Momoyao Yorozu intentó crear un simple pañuelo. Su piel se mantuvo lisa, sin la menor señal de actividad. La desesperación comenzó a extenderse entre los estudiantes de la UA, sus rostros reflejando la misma incredulidad y miedo. «Mis turbinas», exclama Lila al ver que desaparecieron. All for One, tendido en el suelo, sintió la pérdida de sus peculiaridades. Una risa amarga escapó de su boca. «Así que y esto es». El mocoso y lo logró. «Este es el fin de mi juego. Y también el tuyo, All Might». En los hospitales, los quirks de curación fallaron, dejando a los médicos indefensos ante heridas que antes podían sanar con facilidad. En las estaciones de policía, los quirks de rastreo y detección se volvieron inútiles. La sociedad, construida alrededor de las peculiaridades, se desmoronaba. Los héroes profesionales en todo el mundo sintieron el mismo vacío. Sus poderes, la fuente de su identidad y su propósito, se habían ido. Gan Orca, MT. Lady, Tiger, Edgesot, Gran Torino, Kamui Woods y todos cayeron, sintiendo la repentina impotencia. Tiger, al ver a Ragdoll despertar de su inconsciencia sin su kir de búsqueda ahora inútil de todos modos, no pudo evitar un gruñido de pura frustración. La gente con quirks de mutación, que había sufrido la dolorosa y visible regresión a la normalidad, se miraban los unos a los otros con una mezcla de confusión, alivio por el fin del dolor y una profunda sensación de pérdida. El monstruo se había ido, pero también parte de su identidad. En las transmisiones de noticias, el pánico era palpable. Los presentadores intentaban dar sentido al caos, pero sus voces reflejaban el terror generalizado. Los reportes confirman y ciudadanos, todos los quirks han desaparecido. Una presentadora de noticias rompió en llanto al aire. Las calles se llenaron de gente. Algunos lloraban, otros gritaban, algunos se abrazaban, otros simplemente observaban el cielo con una mirada perdida. El mundo se había vuelto un lugar diferente, un lugar que nadie reconocía. La liberación de Pupeter había llegado, no como una promesa, sino como una imposición brutal. El símbolo de la paz había caído, y el reinado de las peculiaridades había terminado. La Tierra había vuelto a ser un lugar sin poderes, pero con un precio incalculable. En medio de la desolación de la ciudad, con los héroes despojados de sus poderes y el mundo sumido en la confusión, Javier se rió. Una risa que resonó en el aire, llena de triunfo y un toque de locura. Se irguió, a pesar de sus heridas, y miró a los rostros conmocionados de All Might e Izuku. El proyecto .0 ha sido un éxito. Ahora el mundo es libre. Libre de los héroes, libre de la opresión de los quirks. Javier exclamó, su voz llena de un éxtasis macabro. Se giró hacia Davi, Murtar, Kota y Toga. Vámonos. Nuestro trabajo aquí ha terminado, decía Javier. Davi asintió, una sonrisa cruel en su rostro. Toga lanzó una última mirada a Izuku, su sonrisa maníaca e inquebrantable. Justo antes de que se retiraran, Javier clavó su mirada en Izuku, su antiguo compañero. Izuku Midoriya, dijo Pupeter, su voz ahora desprovista de burla, con un matiz de solemnidad. No pienses que no asesore nuestra amistad en el pasado, lo que has visto aquí es la verdadera cara de la humanidad. Sin sus singularidades, sin sus muletas. Ahora, la verdadera supervivencia comienza. Y tú tendrás que encontrar tu propio camino en este nuevo mundo. No culpes a tus padres, ni a All Might, ni a nadie. Esta es la única verdad. En eso, All for One sería cortado de la cabeza por a causa de un movimiento, y así al matarlo, esta regresa con los demás títeres al pergamino. Sin decirle una palabra más, Javier, Davi y Toga desaparecieron entre los escombros, dejando atrás un mundo irreconocible y un símbolo de paz destrozado. Todo había terminado, y Pupeter al final ganó la pelea. El tiempo, implacable, siguió su curso.
El lanzamiento del Proyecto Punto Cero marcó el fin de la era de los quirks y el comienzo de una nueva y caótica realidad. Los poderes que una vez definieron a la humanidad habían sido borrados, dejando un vacío inmenso y una sociedad al borde del colapso. El Ejército de Liberación, con su misión principal cumplida, se disolvió en las sombras. Sus miembros, ahora los individuos más buscados del planeta, se dispersaron por diferentes rincones del mundo. Sus poderes, provenientes de la Fórmula Décimo y no de los quirks, los hacían excepcionalmente peligrosos en un mundo sin singularidades, pero también los convertía en el objetivo principal de lo que quedaba de las autoridades. Redestro se volvería el nuevo presidente de Japón ante las elecciones, al ser el único con su poder aún por la Fórmula X, lideraría de forma correcta esta sociedad. Javier, el arquitecto de esta revolución, también desapareció. Escapó del país con las personas más importantes para él. Hiya, su fiel aliada. Toga, cuya lealtad ahora era inquebrantable, Mina, Alex y Reiko, quienes habían visto de primera mano el alcance de su convicción. Y, quizás lo más sorprendente, Eri, su linda niña que cuidó con amor, cuya peculiaridad había sido la clave de la erradicación masiva, también los acompañó, custodiada por su familia elegida. Se embarcaron en una nueva vida, gracias a los contactos de Redestro para cuidar la ubicación de su libertador. Lejos de las luces de la justicia y la venganza, en un mundo que ellos mismos habían forjado. Su destino final fue incierto para la mayoría, pero encontraron un lugar donde vivir al margen de las nuevas leyes. La sociedad se vio obligada a adaptarse brutalmente a un mundo sin quirks. Los héroes. La profesión de héroe colapsó. La mayoría de los héroes profesionales, despojados de sus poderes, se quedaron sin propósito. Muchos cayeron en la desesperación, otros intentaron encontrar nuevos caminos, adaptándose como bomberos, policías o simplemente ciudadanos comunes. La imagen de All Might desinflado, el símbolo de una era terminada, se convirtió en un recuerdo doloroso. La UA, la Academia de Héroes, se transformó en una institución enfocada en la preparación para la supervivencia en un mundo sin poderes. La delincuencia. La delincuencia, que antes se apoyaba en los quirks, también cambió, una disminución excesiva. Surgieron nuevas bandas y mafias que se basaban en la fuerza bruta, las armas, la inteligencia y la organización. La policía se vio obligada a fortalecer sus métodos tradicionales, invirtiendo en tecnología no quirk y entrenamiento físico intensivo. La economía y la tecnología. Industrias enteras, basadas en el soporte o la explotación de los quirks, se desmoronaron. Sin embargo, esto también impulsó la innovación en otras áreas. La tecnología sin quirk se disparó, buscando compensar la pérdida de las singularidades. La robótica, la inteligencia artificial y los avances en ingeniería militar y civil experimentaron un auge sin precedentes. La discriminación. Irónicamente, en un mundo sin quirks, la discriminación por peculiaridades se extinguió. Y Redestro se encargó de hacer nuevas leyes para poder hacer sentir cómodos a las personas. El nuevo orden. La humanidad tuvo que redefinir lo que significaba ser normal. La fuerza física, la astucia, la inteligencia y la capacidad de adaptarse se convirtieron en las verdaderas monedas de cambio. La sociedad se volvió más rudimentaria en algunos aspectos, pero también se vio forzada a enfrentar sus propias limitaciones y a reconstruirse desde cero, sin la muleta de los quirks. El mundo era un lugar más peligroso, pero también, para algunos, un lugar de verdadera libertad, tal como Javier lo había prometido. Aunque no querían admitirlo, había paz, una paz que les costaría aceptar aún sabiendo cómo fue provocada. El legado de Pupeter, el hombre que borró los quirks, fue uno de destrucción y una controvertida liberación. Su acto final dejó a la humanidad ante la tarea de forjar su propio destino, sin los dones que una vez los hicieron únicos. Y de eso, los años siguieron hasta 70 años después. Lejos del caos que había desatado, Javier, el arquitecto del mundo sin quirks, encontró una existencia sorprendentemente tranquila. Se estableció en una zona silvestre y remota, un refugio verde y apacible donde las secuelas de su liberación apenas se sentían. Con él estaban Hiya, su fiel aliada de la Fórmula Décimo, y sus 3 mujeres, Mina, Alex y Reiko, quienes habían crecido, madurado y se habían adaptado a la vida fuera de las luces. Juntos, formaron una familia. Javier y sus parejas tuvieron hijos, incluyendo a Toga y Gil por el tiempo, quienes crecieron en este nuevo mundo sin saber la verdad del pasado de su padre.
Eri, criada con amor, al crecer, fue cuidada hasta la edad adulta, donde formó una relación con Kota, y ambos estudiaron para ser científicos en el área de medicina para más orgullo de Javier. Eran almas bondadosas y talentosas, cada uno encontrando su propio camino para ayudar a la sociedad en constante reconstrucción. Algunos se dedicaron a la caridad, brindando apoyo a aquellos que habían quedado más afectados por el cambio. Otros se convirtieron en pioneros de la medicina y la ciencia en una era sin peculiaridades, desarrollando nuevas formas de curación y tecnología. Algunos incluso se unieron a las fuerzas oficiales, sin saber que sus padres habían sido responsables de la caída del viejo orden. El paso del tiempo fue implacable. Toga, Mina, Alex y Reiko vivieron una vida plena y feliz junto a Javier, creciendo viejas a su lado, compartiendo risas y penas, hasta que finalmente fallecieron de ancianas, una a una, dejando un vacío en el corazón de Javier. Sus hijos y nietos, ya adultos, se dispersaron por el mundo, forjando sus propias vidas en la nueva sociedad. Solo Gil permaneció a su lado hasta el final. Su naturaleza, alterada por la fórmula décimo, la hacía diferente a los humanos, envejeciendo a un ritmo mucho más lento. Se quedó con su esposo, quien envejecía más rápido que ella, su piel surcada por arrugas, su cabello blanquecino, pero sus ojos rojos aún conservando un destello de su antigua inteligencia. Hasta que este, la despidió, una triste despedida que Gil soportó por el bien de su pareja, seguir adelante en este nuevo mundo, cuidado a sus hijos desde las sombras. De Davi, se supo que volvió con su familia una vez terminó todo. Stein siguió con lo suyo de matar ahora criminales, todos con una nueva vida en esta nueva era. Décadas después del Proyecto Punto Cero, el mundo era un lugar diferente. Las ciudades se habían reconstruido, la humanidad se había adaptado, y la memoria de los Quirks era un mero recuerdo histórico, una leyenda de un tiempo pasado. En las remotas montañas cubiertas de nieve, una figura solitaria ascendía una colina. Era un hombre con una capucha que cubría su rostro y un traje sencillo pero resistente. Su paso era firme, el de alguien que había recorrido un largo camino. Al alcanzar la cima, se detuvo. Debajo, anidada entre los pinos cubiertos de nieve, se alzaba una cabaña de madera rústica, una columna de humo ascendiendo de su chimenea. El hombre encapuchado se adentró en la cabaña. El interior era acogedor, lleno de muebles viejos y gastados que contaban historias silenciosas. En las paredes, había marcos de fotos desgastados por el tiempo. En uno, un hombre pelirrojo, visiblemente más joven, sonreía con una alegría radiante, sosteniendo a un par de bebés en brazos. En otros, rostros familiares de mujeres sonreían, sus rasgos envejecidos pero llenos de felicidad. El hombre se acercó a una cama en un rincón. Allí, postrado y débil, yacía un anciano. Su piel era flácida y arrugada, su cuerpo frágil, pero sus ojos, aunque nublados por la edad, aún brillaban con un tenue color rojo y cicatriceta en la zona izquierda lo delataba. Era Javier Tanaka, a sus 80 años, el hombre que había redefinido el mundo. El cual aparentemente el cuerpo, debido a las mutaciones y al tiempo, tomó partido de la condición. Al mirar quién vino a verlo, soltó una leve sonrisa. Al fin y me encontraste, susurró Javier, su voz apenas un hilo, pero con un atisbo de la antigua astucia. El hombre encapuchado se quitó lentamente la capucha. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con arrugas alrededor de los ojos y una barba incipiente. Pero las pecas aún eran visibles, y la determinación en sus ojos verdes era inconfundible. Era Izuku Midoriya, ahora también un anciano, su cuerpo aún musculoso pero sin la explosividad del One for All, un héroe de otra era que había buscado respuestas hasta el final. Dejaste pistas fáciles para encontrar, una vez estudié para volverme el mejor detective del mundo, decía Izuku, quien en este tiempo, se casó con la chica pelicastaña Ochako Uraraka y trabajó esta vez para ser investigador, volviéndose un símbolo para resolver misterios con su intelecto, además de aún mantenerse en pie. El silencio llenó la cabaña, el peso de décadas de historia y un destino entrelazado entre ambos hombres. El aliento viciado de la cabaña, mezclado con el aroma a madera vieja y el tiempo, se convirtió en el único testigo del reencuentro. Izuku Midoriya, ahora un anciano con el peso de décadas de historia en sus ojos, miró a Javier Tanaka, el hombre que había reescrito el mundo, postrado en su lecho de muerte. El silencio era una pregunta sin formular. Javier, la voz de Izuku era rasposa por la edad y la emoción contenida. ¿Después de todo esto y valió la pena?
¿Valió la pena el dolor, la destrucción, la vida de todos los que sufrieron por lo que hiciste? Preguntaría el anciano sentándose en la camilla del anciano. Javier, con un esfuerzo, levantó una mano temblorosa, invitando a Izuku a acercarse. Sus ojos rojosos, aunque apenas visibles, aún conservaban la chispa de su intelecto. ¿Valió la pena, Izuku?, murmuró Javier, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en sus labios marchitos. Aprendí que la justicia y la venganza son solo dos caras de la misma moneda. Una vez que obtienes una, la otra no tarda en llegar. Aprendí que la libertad no es un regalo que se da, sino una batalla constante que se libra, incluso contra uno mismo. Aprendí que el poder, cualquier poder, corrompe. Y que la verdadera fortaleza no reside en los dones innatos, sino en la capacidad de la humanidad para levantarse, una y otra vez, sin importar cuán dura sea la caída. Mírame, anciano, con la fórmula X, afectándome cuerpo con la radiación de eliminar poderes. Creo que es en parte un castigo esta reacción por mis acciones pasadas. La voz de Javier se hizo más fuerte, un eco de su antigua elocuencia, a pesar de la debilidad de su cuerpo. Mira a tu alrededor, Izuku. No hay Kubix. No hay héroes como tú, ni villanos como All for One. No hay más la sociedad que oprimió a mis padres, que te forzó a ti y a muchos otros a llevar cargas que no eran suyas. ¿Hubo sufrimiento? Sí. ¿Hubo dolor? Absolutamente. Pero también hubo reconstrucción. Hubo adaptación. La humanidad aprendió a valerse por sí misma, a depender de su ingenio, de su trabajo duro, no de una peculiaridad aleatoria al nacer, declaró Javier. Javier tosió, su pecho agitándose. Izuku lo miró con una mezcla de compasión y una persistente tristeza. Al final, ¿en tu historia fuiste el héroe?, decía Izuku. Pero Javier, al oírlo, niega con la cabeza lentamente. Nunca fui un héroe, Izuku, dijo Javier, sus ojos fijos en el techo. Ni un villano. Esas son etiquetas que ustedes, los que se aferran al viejo mundo, usan para categorizar lo que no entienden. Fui un catalizador. Un cirujano que no tuvo miedo de amputar la parte enferma de la sociedad, por más doloroso que fuera el proceso. Fui el viento de cambio, un huracán necesario para limpiar el aire estancado de la complacencia. Fui la verdad que se negó a ser silenciada, incluso si esa verdad quemaba al mundo. Fui el final de una era, para que una nueva pudiera comenzar. La voz de Javier se apagó, y sus ojos se cerraron lentamente. En eso, con sus fuerzas, saca una pistola de su mesita y la pone frente de él. Creo que sabes lo que debes hacer con los condenados. Soy un criminal, lo olvidas, el más grande del mundo, y mi pena es la muerte. No quiero esperar más, decía Javier. Izuku se quedó allí, inmóvil. Las palabras de Javier resonaban en su mente, un eco de una verdad brutal e innegable. Tragando en seco, tomó la pistola, apuntando en la cabeza de Javier, quien no reaccionaba. Adiós, Javier, gracias por todo, susurra Izuku, escapando una lágrima por lo que haría, una voluntad para terminar el sufrimiento de quien antes fue su amigo. El pecho del anciano se levantó una última vez y ¡bam! Sonó el disparo de la nada, asustando a la vez alrededor, y dentro de la cabaña, con un suspiro final, Javier quedó inmóvil. El hombre que había cambiado el mundo había exhalado su último aliento. Con eso, Izuku tira el arma a un lado viendo el cuerpo, y después de un minuto decide salir de ahí. Buscaba respuestas, pero ya las había encontrado, no en una disculpa, sino en una justificación inquebrantable. El mundo sin Quirks era el legado de Javier Tanaka, y la humanidad ahora vivía en él, adaptándose, reconstruyendo, luchando. La era de los héroes había terminado, pero la historia de la humanidad continuaba, forjada por las decisiones de un hombre que se negó a ser catalogado, que se atrevió a ser el fin. Y colorín colorado, este fanfic se ha acabado. Gracias por ver hasta el final.